Bueno, pues damos gracias a Dios y son bienvenidos también los que están ya conectándose aquí a la plataforma. Y bueno, recordándoles que el próximo domingo ya estaremos entrando por YouTube, ¿ok? Ya para que nos vayan buscando. Si no nos ven por Facebook, aunque lo vamos a estar compartiendo, pero si no nos encuentran por Facebook, se van a YouTube. Los horarios van a seguir los mismos, miércoles a las 6 y domingos a las 6 de la tarde, hora de aquí de Tijuana. Y bueno, pues hoy quiero hablarles sobre, después de haberle dado el anuncio de Martita, ¿no? Que nos duele enormemente, a mí me duele muchísimo la partida de Martita porque fue una gran cobertura para mi vida. Pero bueno, la vida continúa y hay que seguir adelante, como decía ella, puro pa'lante, ¿verdad? Así que hoy quiero hablarles sobre las características, la función y el carácter de las personas resilientes. Quiero hablarles sobre el poder de la resiliencia y es una virtud y una característica que puede lograrse a través de muchas cosas que se le van agregando a nuestra vida. Nosotros sabemos que para llegar a donde nosotros queremos llegar, es necesario primeramente que nos demos cuenta de dónde estamos. Y para convertirnos en la persona que elegimos convertirnos, es necesario que nosotros nos podamos dar cuenta qué clase de personas somos. Entonces, cuando yo me doy cuenta quién soy, entonces ya puedo elegir en quién me quiero convertir. Cuando yo me doy cuenta dónde estoy, yo puedo ya moverme hacia donde quiero llegar. Y reconociendo que cuando uno decide ya llegar a un estatus o a un cierto lugar, es necesario que desarrollemos una visión, recordando que la visión no es un punto de llegada, sino un punto de partida, ¿verdad? La visión es un punto de partida, es un punto donde estamos en la parte baja de la montaña, antes de escalar la montaña. Y para lograrlo, es ahí donde nosotros tenemos que incorporar ciertas cosas a nuestra vida. Estaba hablando con los jóvenes y de los servidores, que les doy una clase cada sábado, que por cierto, si usted quiere integrarse a esa clase, pues puede comunicarse con nosotros y poder entrar a las plataformas, son completamente gratuitas. Y lo hacemos todos los sábados a las 4 de la tarde para jóvenes y a las 6 de la tarde para adultos. Y yo les hablaba a ellos que cuando vamos incorporando ciertas distinciones a nuestra vida para lograr ese éxito extraordinario que queremos, es necesario que nosotros podamos verdaderamente, primero incorporar el aprendizaje, ¿verdad? Luego incorporar la responsabilidad, sucesivamente nos vamos con la disciplina, luego empezamos con la perseverancia, lo seguimos con el compromiso y hasta que lleguemos a este punto que es la resiliencia. Si tenemos todos los 5 primeros, si no tenemos el número 6, que es la resiliencia, sería muy difícil que nosotros pudiéramos mantenernos en medio de las tempestades, los vientos contrarios, de las personas negativas que nos topemos por el camino. Así que yo le puse un pensamiento y el pensamiento dice, cuando sabes qué hacer en la vida, es más fácil, fíjese bien, cuando sabes qué hacer en la vida, es más fácil saber por qué hacerlo. Y cuando encuentras el por qué, es mucho más fácil encontrar y soportar el cómo en el camino. Si nosotros no sabemos qué hacer y no sabemos por qué, cualquier situación que venga a nuestra vida, cualquier situación que venga, nos va a echar para atrás. Cualquier situación nos va a desviar, cualquier situación nos va a cambiar el carácter. Hay muchas personas que son bien lindas, ¿verdad? Para hacer las cosas mientras los traten bien. Son bien lindas mientras se los agradezcan. Son bien lindas mientras los tomen en cuenta. Son bien lindas y hacen muy bien su trabajo mientras no les hablen golpeado. ¿Qué necesitan esas personas? Por supuesto que necesitan forjar más y mejor su carácter. ¿Por qué? Porque normalmente van a encontrar en la vida, no vas a encontrar pétalos de rosas, vas a encontrar un camino de piedras, de espinas, de vientos contrarios, de olas que azotan, de gente negativa, de personas malintencionadas. Y contra ello y contra todo esto tienes que luchar y vencer en medio de esto. Y para eso necesitas desarrollar un carácter que verdaderamente te sirva para poder tener esa sensibilidad, flexibilidad y accesibilidad en la vida y seguir adelante. Yo me acuerdo del un pastor que venía de la Ciudad de México, el pastor Jesús Amadeo, el ingeniero. Yo empecé a saludarlo, a hablarle o a darle órdenes, pero un poco golpeado y sin saludarlo. Y él es una persona muy educada, viene de familia muy educada, su mamá es muy educada y todos sus hermanos. Y yo los conozco, él es mi sobrino, aparte de ser miembro del ministerio. Y yo me acuerdo que le empecé a hablarle fuerte y directo. Y entonces me acuerdo que al principio me decía, buenos días, pastor.
le decía yo, mira, y te haces esto y esto y esto. Hacía yo como que no escuché los buenos días, ¿verdad? Y entonces después le expliqué, ¿no? Y lo llevé a muchos lugares, lo trataba un poco fuerte. Y un día le expliqué, mira, le digo, espérame, te estoy entrenando. Te estoy entrenando. Porque le digo, saliendo de la puerta, saliendo del Tijuana, saliendo del ministerio, cuando tú empiezas a incursionar en tu vida, tú vas a toparte con personas hipócritas, vas a toparte con personas malintencionadas, vas a toparte con personas déspotas. Y si tú, le digo, solamente vas a caminar o vas a adecuarte a las personas educadas, tu círculo de influencia va a ser muy limitado. Pero sin embargo, si tú empiezas a ser una persona que desarrolles un carácter y que puedas soportar cualquier carácter a cualquier persona, por miserable que sea, por mal que te trate, por grosera que sea, y que tú sigas en tu misma línea, eso te va a ayudar para poder escalonar a niveles que ni siquiera tú mismo has pensado alguna vez. Y entonces me dijo, bueno, pues espero que sea un entrenamiento, ¿verdad? Y que me sirva. Y bueno, pues ahora que lo veo como pastor y que lo platicamos, ahora ya platicamos como amigos, después de haber tenido entrenamiento conmigo más o menos como por 3 años, le digo, ¿qué hijo? ¿Y cómo te ha servido lo que te enseñé? Me dijo, wow, pastor. Él me dice, cada vez que yo enfrento una situación, dijo, me acuerdo lo que dijo el viejo. Me acuerdo lo que dijo el viejo, dijo, y siempre me recuerda. ¿Y sabes por qué? Porque por lo regular el mundo golpea, rompe o derriba a todos. Y cuando no lo logra de una forma, lo va a intentar de otra. O sea, de alguna manera te va a golpear, te va a romper, te va a herir, te va a derribar si es posible. La vida, desde antes que nazcas, durante tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, tu edad adulta, hasta en tu vejez, te vas a encontrar un viejito malo, ¿verdad? Te vas a encontrar a alguien que sea... Y entonces, pero en muchas ocasiones, en medio de las más grandes tempestades, las más grandes adversidades y de los más grandes problemas, se levantan grandes personajes o se descubren grandes oportunidades. Es por eso que en cuestión de... en cuestión de saber... Es cuestión de saber cómo relacionarte con las cosas. Eso es lo importante. O sea, que vamos a suponer que tú te topas con una persona negativa, con una situación negativa, con una actitud negativa. A veces puede ser, e incluso puede ser situaciones que te van a dañar muchas cosas en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, en tu carne, en tus labores, en todo lo que estás emprendiendo. Pero ahí es donde tú necesitas decir, ¿sabes? Yo necesito aprender a relacionarme con esto. Imagínese, se topa con una mala pareja, se topa con hijos rebeldes, se tope con patrones déspotas, se tope con situaciones que vas a encontrar en la vida. En una vida cotidiana, no estoy hablando de una vida que te va a ir muy mal, no, la vida normal, es una vida normal. Y es por eso que hoy quiero hablarle sobre las características de las personas resilientes, ¿verdad? Y quiero enseñarle estas características. Mire, si usted va a Romanos 2:16, los resilientes son personas seguras, pero no son soberbias. Son seguras, pero no son soberbias. Voy a dar muchas citas, así que pónganse muy listos en apuntar las citas antes de buscarlos si gusta. ¿Por qué? Porque Romanos 2:16, Pablo dice, fíjese bien, imagínense para que una persona diga esto. Esto es mi evangelio. Imagínense eso. Esto es mi evangelio. Eso es una palabra fuerte. O sea, no decir este es el evangelio de Jesús. Decir este es mi evangelio. En Romanos 2:16 nos dice que Pablo declaró, o sea, así lo dijo. ¿Por qué? Porque son personas muy seguras, pero no son soberbias. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Fíjese, no dije conforme a otras cosas, sino conforme a mi evangelio. Ahora, en 1 Corintios 1 Corintios 7:12, Pablo dice, fíjese bien, Pablo dice y declara que, dice, esto no lo digo yo, no lo dice la palabra. Imagínense esto, 7:12, dice, no lo dice la palabra. Dice, y los demás yo digo, no el Señor, sino si algún amor tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Pero fíjese qué atrevido Pablo para decir esto no lo dice Dios, esto lo digo yo. Imagínese eso. O sea, las personas resilientes son personas seguras, no son soberbias. Son personas muy seguras. En la primera carta de los Corintios 11:1,
Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pablo no dice, no pongan la mirada en mí porque yo les puedo fallar, porque soy hombre, el hombre falla, como muchos de nosotros decimos. Sino que Pablo se para categóricamente y dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. En Gálatas capítulo 1, verso 12, Gálatas 1, verso 12, mire lo que dice Pablo. Pablo, cuando habla del evangelio, capítulo 1, verso 12, del evangelio que él predica, él dice, en el verso 11 lo voy a leer, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, fíjese bien, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Imagínense qué seguridad de este hombre para decir, lo que yo sé a mí nadie me lo enseñó, yo lo aprendí directamente de Dios. Entonces las personas resilientes son seguros, no son soberbios, son seguros solamente. Ahora, las personas resilientes también son humildes, pero no son acomplejados. En el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, en el verso 8 al 10, Pablo dice que él es como uno que no ha nacido, como un abortivo. De tan pequeño es. De hecho, la palabra Pablo significa, el nombre de Pablo significa pequeño. Y él dice, ciertamente yo soy el menor, como un abortivo hablo. O sea, como una persona que no ha nacido. Tan pequeño se sentía Pablo, o se hacía ver Pablo. Entonces, pero no lo decía con un complejo de inferioridad, sino con una actitud de humildad, ¿verdad? Yo soy el más pequeño de todos, yo soy el último, ¿verdad? Estos hombres sufren, pero no se quejan. O se quejan, pero sin sufrimiento. Si usted va a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, usted se dará cuenta todo lo que Pablo dice que le pasó. Él dice que estuvo en trabajos, verso 23 del capítulo 11, en azotes, en cárceles, en peligro, en naufragios, en azotes, fue apedreado, anduvo por caminos, por ríos, con ladrones, con gentiles, con desiertos, con falsos hermanos. O sea, él menciona muchísimas cosas. En el capítulo 11, verso 23 de la segunda carta de los Corintios. Desde el verso 16 en adelante empieza a decir, él está diciendo, describiendo todo lo que le ha pasado en la vida, pero si se fija, no está quejándose y sufriendo, como a veces nosotros recordamos algo y empezamos a llorar porque otra vez como que resientes lo que te pasó. Pablo no es de ese tipo. Pablo describía, o sea, da cuenta que se quejaba pero no sufría, o sufría pero no se quejaba. Entonces, esa característica lo tienen estos hombres. Ahora, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, aquí vemos otras características de los resilientes. Ellos saben lo que les viene. Pablo dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Sabe lo que les viene. Saben lo que han hecho, dijo. Pero yo he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y saben lo que les espera. Y dice, y por lo demás, dice, a mí me espera una corona. Entonces las personas resilientes son personas que saben lo que les viene, saben lo que han hecho y saben lo que les espera. Pero también son personas que saben que no son los únicos, sino que son personas que dice, y no solamente a mí, dice Pablo, sino a todos los que guarden estas palabras, todos los que sigan este evangelio. Ahora, estas son las características de las personas resilientes. O sea, ¿cuáles son las características? Seguros pero no soberbios, humildes pero no complejados, sufren pero no se quejan pero no sufren. Saben lo que les viene, saben lo que han hecho, saben lo que les espera y saben que no son los únicos. Esas son las características. Pero hoy quiero enseñarle algunas cosas como las funciones. ¿Qué es lo que hacen las personas resilientes? Las personas resilientes, si lo quisiéramos resumir en 3 palabras, diríamos que son biográficos, doctrinales y prácticos. Así son los resilientes. O sea, ellos hacen una defensa del evangelio con su vida. Hacen una defensa del evangelio con su conocimiento. Y hacen una defensa del evangelio con sus hechos. Haz de cuenta que un resiliente dice, soy, sé y hago. No es una persona que es, pero que no hace, o que sabe, pero que no es. O sea, no. Son, saben y hacen. Porque hacen una defensa biográfica, doctrinal y práctica del evangelio. A otra cosa que tienen las funciones de los resilientes. Ellos saben, son y hacen, pero también aman.
también perdonan y defienden aún a los que les ofenden. Pero otra cosa que hacen también ellos, que alcanzan a las personas perdidas, que forman a los alcanzados y que proyectan a los formados. Son personas que siempre andan ayudando, enseñando y motivando a las personas. Esas personas son gente que no halaga a las personas por adularlas. Las personas resilientes no son aduladores. Son personas que son francas pero no lastiman. Te proyectan sin que te obliguen. Te hacen que cambies tu manera de ser sin que te des cuenta. Te corrigen tus errores sin que te los marquen. O sea, esas personas, ¿por qué son así? Porque ellos ayudan, enseñan y motivan al estilo del Espíritu de Dios, al estilo de Jesús. Otra de las cosas que hacen estos hombres son inductivos, conductivos y personales. Esto quiere decir que siempre te están enseñando con sus palabras. Te están enseñando con su conducta y también te están enseñando con sus historias. En cualquier momento que tú encuentres una persona resiliente, ponle atención, escúchalo, obsérvalo, siéntelo, percíbelo, acércate a esa persona. Porque esa persona te va a enseñar en palabras, en acciones o actitudes. Te va a enseñar con sus palabras, con su ejemplo, o te va a enseñar con sus historias. Cada vez que una persona de esas abre la boca, siempre tendrá una bendición para quien le rodea. Porque no hay ninguna palabra corrompida que salga de su boca. Esas personas no hablan en doble sentido para lastimar a alguien. A veces hablan en doble plano para ayudar a alguien. Haz de cuenta que a veces, por decir, está hablando hacia una persona para estar ministrando, ayudando a la otra persona. Es una persona que siempre va a impulsar a los demás hacia adelante, a proyectarlos, ayudarlos a salir adelante. Ahora, ¿cuál es el carácter de los resilientes? Si ya vimos las características y las funciones, veamos cuál es el carácter de los resilientes. Estas personas son flexibles, sensibles y accesibles y por consecuencia son resilientes. Estas personas son flexibles, sensibles y accesibles. Ese tipo de personas no va a pensar que son personas que no conocen su posición. Sí lo conocen su posición, pero son accesibles. Son personas que entienden su condición, pero son personas flexibles. Son personas que caminan a otros niveles en el conocimiento, pero son personas sensibles. Usted no va a mirar a una persona que es resiliente, no lo va a mirar como que no le duele nada. De repente usted lo mirará dolerse por algo, llorar a solas. Los resilientes lloramos, nos dolemos, nos sentimos, nos entristecemos, nos alegramos, pero nunca cambiamos nuestra forma. Ahora, ¿qué significa resiliencia? Resiliencia significa que es la capacidad que tiene cada ser humano, fíjese bien, para poder superar y superarse en medio de cualquier circunstancia, por adversa que sea, sin sufrir ningún cambio estructural en su persona. Esa es la resiliencia. O sea, haz cuenta que como que usted agarra una pelota de hule o de esponja y usted lo pone abajo de un camión y le pasa por encima y la pelota se apachurra completamente, pero luego se endereza y vuelve a quedar igual. Así es, eso es la resiliencia, solamente que la resiliencia va un poco más allá. O sea, se supera y no cambia su estructura. Aparte de que no cambie su estructura, puede superar y superarse en medio de esto. Ahora, quiero que vea la Biblia en Hechos capítulo 14 y quiero que vea una persona que me llama la atención su resiliencia. En el capítulo 14, desde el verso 16 en adelante, del libro de los Hechos, vamos a ver una persona cuando Pablo estaba en Listra. De repente Pablo llega, en el capítulo 14, verso 1, dice que llega a Iconio y dice en el verso 2 que había unos judíos ahí que no creían, dice que muchos creyeron. Llegó Pablo y Bernabé y empezaron a predicar y dice que muchas personas creyeron. Pero hubieron algunos judíos, como pasa en cualquier ministerio. Hay unas personas que para ellos tú eres muy importante y para otros tú no vales nada. Tú siempre te vas a encontrar entre Judas y Juan, entre el que te ama y te traiciona. Entre el que le caes bien, que le caes más o menos, el que no le importas y al que le caes gordo. O sea, eso va a pasar.
Tú no puedes cambiar la mentalidad de las personas que te rodean ni de las circunstancias. Lo que sí puedes hacer es no cambiar, no sufrir ningún cambio en tu estructura personal. Eso es lo importante. Que tú aprendas a superar cualquier situación y a superarte en cualquier situación. Porque puedes superar la situación, pero no superarte. Pero lo importante de esto es que la superes y te superes. Pero también puedes superarte y quedar chueco. O quedar resentido. O quedar dolido. O quedar herido. Y la idea es esta. Supero la situación. Me supero en la situación y no cambio mi estructura. Esa es la clave. Sigo siendo igual. O sea, no voy a cambiar. No voy a salir de repente que me traicionó esta persona, yo ya no vuelvo a creer en el amor. No, igual me vuelvo a enamorar. ¿Cuál es el problema? Que vuelve a traicionar, pues volvemos a intentar. Que esta persona me falló, no te preocupes, algún día la va a hacer. Y si no, esa persona no cambia, vendrá otro que hará eso, no te preocupes. Siempre las cosas van a estar bien al final. Eso es lo que piensa un resiliente. Entonces este hombre llega a este punto y dice que empieza a predicar y se convierte en muchas personas. Pero dice en el verso 2 que muchos judíos no creyeron y los que no creyeron empezaron a incitar a las personas en contra de Pablo. Dice que estos se mantuvieron firmes y siguieron predicando. En el capítulo 14, verso 8 dice que de repente viene Pablo y Bernabé y miran a un cojo, ahí estaba un paralítico, y dice que lo observan, lo levantan y siguen caminando. O sea, las personas no van a pensar que dijo, ay Bernabé, mira el milagrazo que hicimos ahorita, ya con eso tenemos para 2 semanas. No. Los resilientes puede ser que los odien y están tranquilos, puede ser que hagan un gran milagro y están tranquilos, puede ser que reciban una gran bendición y están tranquilos. No sufren ningún cambio estructural por muy difícil o buena o más o menos que sean las situaciones. La persona, usted lo va a ver, sigue igual, con la misma línea. Y entonces dice la Biblia que entonces la gente, verso 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dice, Dios bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Imagínense esto, de repente lo miran a Pablo y a Bernabé como si fueran dioses, o sea, como lo máximo la gente. Pero, dice la Biblia, que el verso 19, pero entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, habiendo ¿qué? Apedreado a Pablo, les arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces imagínense esto, de repente vengo y predico y se convierte en una gran cantidad de personas. De repente vengo y levanto a una persona que es cojo de nacimiento, que nunca ha caminado. De repente paso entre una multitud y la multitud me mira como si fuera un dios y empiezan a admirarme como lo máximo. Pero en la misma jornada vienen unas personas y me voltean al pueblo y el pueblo se me deja venir encima y empiezan a apedrearlos y lo apedrean de tal forma que lo dieron por muerto. Cuando este hombre, imagínense, cuando este hombre lo tiran fuera de la ciudad, lo arrastran y lo tiran fuera de la ciudad, dice la Biblia en el capítulo 14, verso 20, pero rodeando a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Fíjese bien, pero rodeando a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿a dónde volvieron? A donde los habían apedreado, a Listra. O sea, qué capacidad de este hombre. O sea, este hombre, después de hacer tantas grandes maravillas de parte de Dios, le pasa de todo. Lo tiran como muerto y en vez de levantarse para buscar a sus agresores, se levanta para seguir con la misión predicando el evangelio, sin sufrir ningún cambio estructural en su persona. Esta persona nunca cambió, jamás cambió. Y eso es la clave de la vida. Yo quiero terminar con esto y quiero que lo vaya a uno de los salmos. En el Salmo 15 es un salmo que habla de personas que tienen... Bueno, el salmista se hace una pregunta y dice el salmista en el capítulo 15, los que habitarán en el monte santo de Dios. Y el salmista hace una pregunta y le dice a Dios, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
Y el mismo salmista contesta y dice: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún, fíjese bien, jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aquella persona que aún cuando usted lo trate de ofender, aunque usted le diga lo que le diga, de todas maneras no por eso va a cambiar. Esa persona que se va a mantener ahí, dice el verso 5, quien su dinero no dio usura ni contra el inocente admitió cohecho. En la parte baja del verso 5 dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Eso es algo impresionante. Yo cuando veo esto, yo digo, es increíble, o sea, que una persona llegue a ese nivel. Ahora, veamos esto. Al conocer tanto las características, la función y el carácter de las personas resilientes, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo le puedo hacer yo para llegar? ¿Cómo puedo hacerlo para lograrlo? Una de las cosas fundamentales en la vida es que usted se apoye completamente en la palabra. Yo le decía a los jóvenes ayer, por favor, aprendan de la Biblia, comprendan, entiendan la Biblia y comprendan la Biblia. Y yo les decía cómo se hacía. Mírele, por decir, usted lee algo en la Biblia, usted lo apunta. Luego ve la descripción, lo que quiere decir, y luego usted le pone lo que usted entiende de lo que quiso decir. O sea, yo entiendo de lo que quiere decir, esto es lo que yo entiendo. Y lo que quiere decir es de lo que yo aprendí. Y lo que yo aprendí lo saqué de la Biblia. Entonces, cuando nosotros ponemos lo que es el texto, lo que describe el texto y lo que yo entiendo el texto, entonces yo voy a aprenderlo, entenderlo y comprenderlo. Cuando yo lo entiendo, fíjese bien, cuando yo lo aprendo, lo comprendo, lo entiendo y lo comprendo, entonces en ese momento este conocimiento lo estoy incorporando a mi vida. Este conocimiento ya me pertenece. Entonces, como ya me pertenece este conocimiento, porque ya lo aprendí, lo entendí, lo comprendí, entonces yo en cualquier circunstancia que llegue yo a toparme en mi vida, yo puedo tomar de esa palabra y poderlo aplicar en cualquier circunstancia. Un ejemplo, Jesús en el principio de su ministerio, él había aprendido, entendido y comprendido la palabra. Entonces de repente cuando empieza su ministerio se presenta Satanás y le dice: a ver, si eres hijo de Dios, hace que esa piedra se convierta en pan. Entonces el Señor saca de la palabra que ya incorporó a su vida y le dice: no solamente de pan vivirá el hombre. O sea, no le contestó con cualquier palabra, le contestó con una palabra que podía contrarrestar el ataque de Satanás. Luego Satanás le dice: a ver, mira, si tú te avientas de este lugar, la Biblia dice que Dios va a mandar a sus ángeles acerca de ti para que te guarden. De repente el Señor saca de lo que ha incorporado a su corazón y saca esa palabra y dice: sí, pero tampoco vas a tentar a Jehová tu Dios. Y contrarresta esa palabra. Lo lleva Satanás más adelante: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor dice: mira, saca otra vez de lo que tiene incorporado a su vida. Solamente a Jehová tu Dios adorarás y solamente ante Él te vas a postrar. O sea, esa palabra que nosotros, fíjese bien en esto, cuando yo lo aprendo, lo entiendo y lo comprendo, yo lo incorporo a mi vida. Cuando yo lo incorporo a mi vida, yo puedo sacarlo y usarlo en cualquier circunstancia que me venga, por adversa que sea. Pero cuando yo lo suelto, yo no suelto la palabra que recibí, suelto la revelación de la palabra que recibí. Esto quiere decir que yo voy a sacar de todo el montón de letras que tengo dentro de mi corazón, de mi mente, de mi cuerpo. Por decir, si la Biblia tiene 3.566.480 letras, de todas esas letras, quizás yo voy a sacar, no sé, 30 letras o 111 letras, como Juan 3:16, y yo esas letras, eso que yo saco para contrarrestar una situación, a eso se le llama revelación. Satanás no tiene nada que hacer contra la revelación de la palabra. Si usted lee el pasaje, dice la Biblia que cuando él escuchó la palabra, dice que Satanás se apartó y vinieron ángeles y lo empezaron a fortalecer. Entonces, si usted quiere ser una persona resiliente, para tener estas características, empeñar estas funciones y llegar a este carácter, usted necesita apoyarse completamente, lo más y lo mejor posible en la palabra para poder incorporarlo a su vida. Ahora, ¿cómo se mantuvo Jesús? El ejemplo de Jesús es muy claro. Fíjese bien, hay 4 líneas de la palabra. Primera línea:
Usted se va a mantener por la palabra que le suelten. O sea, la palabra que usted reciba. Vamos a suponer que yo estoy predicando y usted dice, yo me gusta esa palabra. Entonces usted se sostiene por esa palabra que recibe. Jesús se sostuvo por todo lo que los profetas dijeron de él. Pero luego se sostuvo por el siguiente nivel. Ahora se sostuvo por la palabra que él aprendió. Porque él cuando estaba chico, él se empezó a instruir y a instruir en la palabra. Empezó a recibir palabra. Entonces lo que él empezó a aprender, esa es una palabra que lo empezó a sostener. Pero luego también se sostuvo por el tercer nivel de la palabra. La palabra que ya no era solamente la que había recibido ni la que había aprendido, sino ahora la palabra que él enseñaba. Ahora él estaba enseñando la palabra. Pero luego Jesús llega al final de su ministerio y ahí fue sostenido, fíjese bien, no solamente por la palabra que había recibido los profetas, no solamente por la palabra que había aprendido desde su niñez, no solamente por la palabra que había predicado. Ahora él estaba por la palabra que él había practicado. Entonces, cuando llega un punto, llega a Getsemaní al final de su ministerio, y de repente empieza a orar, dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad ni la tuya, sino la tuya. En ese momento, que es el momento del silencio, donde Dios no contestó, llega hasta la cruz, es azotado, condenado, enjuiciado, condenado y azotado y crucificado. Y entonces él le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios no le contestó. Entonces, no le contestó en la Getsemaní, no lo defendió durante el juicio y no le contestó en la crucifixión. ¿Qué era lo que a Jesús lo iba a sostener ahí? Ahí lo único que lo podía sostener a Jesús era la palabra que él había practicado. Cuando nadie te contesta, cuando nadie te ayuda, cuando nadie está contigo, el único que te puede ayudar es Dios a través de la palabra que tú hayas practicado. Por eso la palabra es lo más importante en la vida de cualquier ser humano. Y necesitamos aprenderla, entenderla y comprenderla. Necesitamos sostenernos por la palabra que recibimos, la palabra que aprendemos, la palabra que enseñamos y la palabra que practicamos todos los días. De lo contrario, cuando venga un pecado a tu vida, una situación a tu vida, una controversia a tu vida, cualquier situación, tú no vas a poder sostenerte y vas a tener que retroceder. O te vas a perder de muchas cosas que quizás ni siquiera te vas a dar cuenta que pudiste haberlo logrado. Ahora, ¿qué logró Jesús con esto? Jesús logró 3 cosas. Número 1, superar todas las adversidades. Número 2, superarse en medio de todas las adversidades. Y número 3, ayudar a otros a superarse en medio de las adversidades. Eso es lo que se logra cuando nosotros lo logramos. Ahora, termino con esto. Mientras ponemos una alabanza, dice, ¿qué lograremos nosotros? ¿Qué lograremos nosotros si lo hacemos? ¿Qué lograremos nosotros si lo hacemos? 4 puntos. Ser lo que nadie es, saber lo que muchos ignoran, hacer lo que pocos pueden y tener lo que muchos envidian. Eso es lo que va a lograr. O sea, llegar a hacer, saber, hacer y tener. Pero ser como ser una persona muy única, saber cosas que muchos van a ignorar. Usted va a hacer cosas que muy pocos pueden hacerlo. Y usted va a tener cosas que muchos van a envidiar. Pero yo siempre he pensado que es mejor ser envidiado que envidioso. Yo siempre he pensado que es mejor ser único que ser del montón. Es mejor que te odien o que se molesten por ti porque eres único a que se lleven contigo porque eres del montón. Yo siempre pienso que es mejor perder tratando de ser yo a ganar siendo igual que todos. Eso es lo que son mis ideologías. Jesús lo apedrearon, Jesús lo lastimaron, a Pablo, y a Jesús lo crucificaron. Pero ellos lo hicieron porque ellos eran personas únicas. Lo hicieron porque eran personas que sabían demasiado. Porque eran personas que solamente al mirarlo, la gente se daba cuenta que esas personas eran superiores. Y eso a mucha gente les enojaba. Pero también había miles de personas que creían en el Evangelio por solamente mirar a Jesús. Entonces yo te invito en esta tarde o en esta noche, donde quiera que me veas, que trates de
de decirle a Dios, yo quiero, Señor, tener estas características, desempeñar estas funciones y llegar a este carácter. Porque no quiero ser una persona del montón. No quiero pasar por esta vida sin pena ni gloria. No quiero haber salido del pecado con poder y pasar por la vida con debilidad. No quiero pasar en la vida con obediencia y no entrar al cielo con dignidad. Yo quiero que mi vida haya sido sacada con poder del pecado, pasar en obediencia por la vida y entrar con dignidad al cielo. Eso es lo más hermoso que cualquier ser humano puede añorar. Hoy es un día de Santa Cena. Es un día primer domingo del mes. Sin pensarlo, sin quizás anotarlo, hoy estamos cumpliendo años en el ministerio. En un mes de julio, en un 7 de julio, que también era domingo, aquella ocasión empezamos 3 personas, un servicio, en el 2002, en el mes de julio de 2002. Cada vez que llega el mes de julio, cumplimos años en el ministerio. En aquella ocasión solamente éramos 3 personas. Iniciamos en una casa alquilada. Y hoy, cuando veo hacia atrás y me doy cuenta de todo lo que Dios ha hecho en este ministerio, yo le digo al Señor, gracias por tu gracia y por tu misericordia. Cuando veo hacia el frente, hacia el presente, yo digo, Señor, gracias por todo lo que me permites tener. Y cuando veo hacia el futuro, le digo, gracias Dios por todo lo que nos darás en la vida. Gracias. Gracias por lo que nos diste. Gracias por lo que tenemos. Y gracias por lo que vamos a alcanzar. Martita fue parte fundamental del ministerio. Ella me conoció cuando yo era inconverso, hace 21 años. Y 21 años después, ahora estamos aquí de frente. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa lo que esté pasando en nuestro interior, no importa lo que la gente diga que va a pasar. Lo importante, ¿qué es lo que dices tú de tu propia persona? ¿Qué es lo que tú crees de Dios? Hoy quiero que en este día de primer domingo del mes podamos tomar la Santa Cena de una forma muy especial, haciendo una retroinspección de su pasado, una concientización de su presente y una visualización de su futuro. Que tú te preguntes, ¿quién soy? ¿Quién he sido? ¿Y en qué me quiero convertir? Eso es lo importante que debemos hacer, es lo mínimo que podemos hacer. ¿Quién he sido hasta ahora? ¿En qué me he convertido? ¿Y en quién me quiero convertir? ¿Dónde he estado? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? Y que en este día le podamos decir al Señor, gracias por tu gracia y por tu amor. Así que vamos a poder, mientras van repartiendo los elementos, no los alimentos, los elementos, vamos a recordar 3 cosas fundamentales. Número 1, Dios, el Padre, hizo un plan. Hizo un plan. El plan era sacarnos con poder, cruzarnos en obediencia y meternos con dignidad. Pero Dios el Hijo desarrolló una obra redentora. Él nació virginal, vivió anónimo, ministró divino, murió brutal, resucitó poderosamente, ascendió visiblemente y se manifestó espiritualmente. Esa obra de Jesús es lo que nos permitió a nosotros. Primero, el plan del Padre es lo que permite que el Hijo viniera al mundo. Y la obra redentora de Jesús es que lo que nos permite a nosotros
soñar con un día estar con el Señor en el cielo. Pero cuando Jesús termina su trabajo, empieza la obra, empieza el trabajo, perdón, cuando Jesús termina su obra, el Espíritu Santo empieza su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? El trabajo del Espíritu Santo es hacernos humildes, hacernos obedientes y hacernos santos. Para facilitarle el trabajo, necesitamos recordar siempre la muerte de Jesús. Este día recordamos su muerte y recordamos su sangre que nos limpió de todo pecado. Y decirle al Señor gracias y nos ponemos sobre nuestros pies. Y por un momento cierre sus ojos con los elementos en las manos. Y dígale a Dios, cierre sus ojos y haga una retroinspección de su pasado. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿O qué es de lo bien que tenemos que hacer, qué es lo que no hicimos en este mes? ¿Qué cosas malas hicimos y qué cosas buenas dejamos de hacer? ¿A cuántas personas evangelizamos en este mes? ¿Cuántas veces leímos la Biblia? ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces me senté en mi casa para tener un momento de intimidad con Dios? ¿A cuántas personas ayudé en este mes? ¿A cuántos enseñé? ¿A cuántos los motivé a seguir adelante? Pregunte, ¿qué hice en este mes? ¿O qué dejé de hacer en este mes? Cuando haga esa retroinspección, ahora hagamos una concientización. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? ¿Quiero seguir igual el próximo mes? ¿En quién me he convertido? Ahora hagamos una visualización del futuro. ¿Hacia dónde elijo llegar? ¿Qué va a pasar en este mes de julio? ¿Qué voy a provocar que pase? ¿O simple y sencillamente será un mes más teniendo más de lo mismo? ¿O habrá cambios significativos en mi vida? Hoy, en honor a ti, Señor, en honor a Martita y en honor a todos los ministerios, Dios, de Agua Viva, hoy te recordamos, Dios, dándote las gracias por tu muerte, gracias por tu obediencia, gracias por haber resucitado, gracias por haberlo hecho por nosotros. Hoy recordamos esa gran obra redentora, Dios, que gracias a ti es que todos estamos aquí, Dios. Gracias a tu perseverancia, gracias a tu resiliencia, Dios, porque pudiste superarte y superar todas las situaciones adversas que vinieron a tu vida y no sufriste ningún cambio en tu estructura, Dios. Nunca tu corazón se llenó de resentimiento, nunca tus ojos destilaron odio, ni tus palabras iniquidades. Te mantuviste santo, puro y sin mancha, aún en medio de las peores circunstancias de la vida. Gracias por habernos enseñado el poder de la resiliencia, Dios. Gracias, Dios, porque todos aquellos que tengamos esto, Dios, podremos tener la confianza que aunque estemos muertos, viviremos, Dios. Y que aunque nos muramos, vamos a resucitar y vamos a resucitar para ti y contigo, Dios. Hoy, Señor, en memoria de ti y recordando, Señor, esta obra redentora, es que te hacemos, Señor, esta santa cena, Señor. Gracias, Dios. Puede tomar el pan, comer el pan.
Gracias, Dios. Gracias, Señor. El pan simboliza su cuerpo y el vino simboliza su sangre. Su cuerpo fue destruido para que su sangre fuera extraída. Y cuando la sangre salió, esa sangre fue la que nos santificó. Su cuerpo recibió todo el pecado del mundo, pero sin contaminar su sangre. Y su sangre salió para santificar nuestra vida. Así que en honor de eso, puede tomar de la copa. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder vivir y de convivir en este día. Gracias, Dios, porque en este domingo tú nos permites estar de pie. Nos permites, Señor, estar sanos y salvos, Dios. Gracias por cubrirnos. Gracias por sostenernos. Gracias por mis hijos, Dios, que están aquí. Gracias por cada uno de los jóvenes. Gracias por los ministros, Dios, que están aquí. Gracias por Francisca, Dios. Por la sanidad de Leonel, Dios. Gracias. Gracias por la liberación completa, Señor, que has hecho en Dani. Gracias porque este joven ha despertado, se ha levantado y ha dado muestras de tu grandeza, Dios. Ha reconocido que Él es el templo de tu Espíritu, Dios. Gracias, Dios, por ellos. Hoy, Señor, te ruego que bendigas a los niños, a mis nietos, que bendigas a todos los hijos del ministerio, a los que están conectados, Dios. Guárdalos, protégelos, bendícelos, Dios. Ayúdalos a mantenerse firmes para que cuando tú nos llames, Dios, nos llames a cuentas, Dios, podamos verdaderamente entrar a tu presencia con dignidad, Dios. En el nombre de Jesús, te ruego por aquellos, Dios, que han perdido algún familiar. Te ruego por aquellos, Señor, que tienen alguna persona enferma. De una forma especial, Señor, te pongo en tus manos a mi suegra, Dios. Y te pido que, Señor, que tú la levantes, que te glorifiques en ella, Dios. No permita, Señor, que vaya a partir así, Dios. Sabemos que tarde o temprano vamos a partir de este mundo. Pero te ruego, Señor, por tus misericordias, por la multitud de tus piedades, Dios, por el sacrificio de tu Hijo, Dios, que tú te glorifiques en la vida, Señor, de Petra Aguilar, Dios. Que un día, Señor, ella se pueda parar de frente, Dios, a un micrófono y pueda decir: Dios escuchó mi oración, Dios me levantó. Que todos sus hijos, sus nietos y su descendencia, Dios, les pueda quedar marcada la vida, Señor, con el milagro en su madre, Dios, o en su abuela. Te lo pongo en tus manos, Dios, de una forma muy especial. Y a todas sus hijas, sus hijos, Dios, sus nietos, ayúdalos, Señor, a fortalecerlos mientras el milagro sucede, Dios. En el nombre de Jesús te lo ponemos en tus manos. Gracias, Dios, porque nos has permitido llegar hasta este momento. Y en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Denle un aplauso a Dios porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y bueno, pues gracias a todos los que nos han seguido por las redes. Y no se olviden, no sé si la camarógrafa podría enfocar la mesa, ¿verdad? Cómo lo arreglaron. Y pues gracias por eso. No sé si se puede hacer eso. Sí, es posible que se pueda hacer, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por eso. Que Dios los bendiga mucho y que los guarde y puro para adelante. Soplo de tu aliento, formaste quien yo soy.
Caminaste sobre el agua, calmaste la tormenta, los olas se mueven al sonido de tu voz. Y solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Solo tú, solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria.